Video Inseminación Artificial. Capítulo 1. Anatomía y fisiología del aparato reproductor del berraco y de la cerda. Anatomía y fisiología del aparato reproductor del cerdo. El aparato reproductor del berraco se encarga de diferentes funciones fundamentales para el proceso reproductivo. En los testículos se da lugar a la producción de espermatozoides y hormonas sexuales. El epidídimo se encarga del transporte y maduración de los espermatozoides, así como de su almacenamiento. La maduración de los espermatozoides tiene lugar en la cabeza y el cuerpo, mientras que la cola funciona solo como almacén. Los conductos deferentes, también llamados conductos espermáticos, conforman junto con otras estructuras el cordón espermático. Estos cordones desembocan en la uretra pélvica. La uretra es la vía común del tracto reproductivo y urinario. Se encarga del transporte de los espermatozoides hacia el exterior. La próstata es una de las glándulas accesorias del aparato genital masculino. Aporta varios productos químicos al eyaculado, los cuales se encargan de nutrir, evitar la aglutinación y proteger al espermatozoide. Las vesículas seminales secretan una gran proporción del semen. Contribuyen a mantener el pH del eyaculado, además de proveer sustancias nutritivas y energéticas para los espermatozoides. Las glándulas bulbouretrales, también llamadas glándulas de Cooper, producen una secreción viscosa que provoca una secreción de granos de mucoproteína o tapioca. El pene es el órgano sexual masculino. En el caso de los cerdos, es fibroelástico. La porción libre del pene tiene forma de espiral, lo que le permite adaptarse al cuello uterino de la cerda. Está cubierto por el prepucio, el cual tiene un saco llamado divertículo prepucial. Anatomía y fisiología del aparato reproductor de la cerda. La vulva es el órgano genital externo de la cerda, el cual muestra enrojecimiento e hinchazón durante el celo. La vagina es el órgano copulatorio, secreta sustancias lubricantes para el momento de la monta. La uretra es el conducto por donde se expulsa la orina y aunque no cumple funciones reproductivas, desemboca en el piso de la vagina y puede dar lugar a errores durante la inseminación artificial. Los ovarios se encargan de la maduración de los folículos y de secretar hormonas como estrógenos y progesterona, entre otras. Los folículos son cavidades o sacos en donde se maduran los óvulos. El oviducto se comporta como un reservorio de esperma. Interviene en la capacitación de los espermatozoides. Además, es el sitio en donde se realiza la unión del óvulo y el espermatozoide. El útero de la cerda consta de 2 largos cuernos y de un cuerpo muy corto. Gracias a la longitud de los cuernos del útero, la cerda puede albergar camadas numerosas. El útero cumple importantes funciones en el proceso reproductivo. Transporte de espermatozoides del sitio de la eyaculación hasta el sitio de fecundación en el oviducto, así como la iniciación de la implantación embrionaria, la preñez y el parto. El cuello del útero, cervix, en su interior forma varios abultamientos opuestos entre sí que encajan mutuamente como una cremallera y cierran completamente el útero. En el cuello del útero se depositan los espermatozoides durante una monta natural y en algunos tipos de inseminación artificial. Fisiología del ciclo estral de la cerda. Las cerdas llegan a la pubertad entre los 5 y los 7 meses de edad y mantienen ciclos continuos con una duración promedio de 18 a 24 días. Durante cada ciclo, se da la maduración de folículos y la ovulación. Una estructura central del cerebro, conocida como hipotálamo, se encarga de producir la hormona liberadora de las gonadotrofinas, GnRH, la cual estimula la hipófisis para que libere las hormonas folículo estimulante, FSH, y luteinizante, LH. La hormona FSH se encarga básicamente de la maduración de los folículos y la LH de la ovulación. Adicionalmente, los folículos producen estrógenos, los cuales son responsables de las manifestaciones o signos de celo.
Cuando los folículos se rompen liberando a los óvulos, se da lugar a la formación de cuerpos lúteos, los cuales producen progesterona. Esta hormona se encarga de mantener la preñez. Si la cerda no queda gestante, interviene otra hormona llamada prostaglandina, la cual induce la ruptura de los cuerpos lúteos y al descenso en la producción de progesterona, dando lugar a un nuevo ciclo. Si la cerda queda gestante, para que se mantenga la preñez, debe existir lo que se conoce como reconocimiento maternal de la gestación. La cerda recibe una señal por parte de los embriones con el fin de evitar la ruptura de los cuerpos lúteos. Para ello, los embriones porcinos secretan estrógenos entre los días 10 y 15 de gestación. Los estrógenos, directa o indirectamente, alteran la secreción de prostaglandinas, haciendo que éstas pasen hacia el útero quedando secuestradas, siendo incapaces de ejercer su efecto sobre los cuerpos lúteos. Para que la gestación se mantenga, es necesaria la presencia de al menos 4 embriones. Celo. Los programas de inseminación artificial basan su éxito en detectar no solo el celo, sino el inicio del mismo y la duración promedio. Durante el celo, la cerda se muestra receptiva al macho. Los principales signos de celo son: mantiene las orejas erectas, está inquieta, gruñe de manera similar al macho, baja de apetito, secreta flujo transparente, vulva inflamada, monta y o se deja montar de otras hembras. Sin embargo, el signo más importante es el reflejo de quietud, también llamado reflejo de lordosis o de aceptación. La cerda se considera en celo a partir de que manifiesta este comportamiento y su duración es el periodo de tiempo transcurrido hasta que deja de manifestar el reflejo de quietud. La duración del celo es variable con promedio entre 12 y 60 horas, con variaciones de 24 a 96 horas. Es muy importante realizar una correcta detección del celo y estimulación de las cerdas después del destete, todos los días a la misma hora, mañana y tarde, a intervalos de 10 a 12 horas si es posible. La detección exige calma y concentración. No precipitar a las cerdas. Evitar ruidos. Hacer que el berraco avance lentamente delante de las cerdas utilizando barreras y paneles. Permitir el contacto visual y nariz con nariz entre las cerdas y el macho. Capítulo 2. Colección y preparación del semen. La recogida del semen se realiza utilizando el método de doble guante, uno para la limpieza previa y otro guante de vitrilo para la extracción del semen. Paso a paso para la recolección del semen. Primero, vaciar bien el divertículo y limpiar el orificio prepucial con material limpio y desechable antes de cada colección. Segundo, dirigir al berraco al corral de colección. Tercero, previamente preparar el termocolector, colocando un vaso o una funda con filtros desechables a la temperatura adecuada. Cuarto, cuando el berraco monte el potro, hay que esperar hasta que desenfunde el pene y en este momento el operario debe quitarse el guante plástico y tomar el pene por la punta, dejando libre el extremo para la salida del semen. Quinto, recoger en el termo solo la fracción rica, eyaculado color cremoso o lechoso. Normalmente durante la eyaculación hay 3 tipos de fracciones. Fracción preespermática. Es la primera emisión del eyaculado y su función principal es la de lubricar la uretra. Normalmente es transparente y suele tener una carga contaminante, por lo cual no se debe recoger. La fracción rica en espermatozoides es de color lechoso y es la fracción que debe ser recogida. La fracción posespermática, llamada también fracción pobre o acuosa, es transparente y con muy bajo número de espermatozoides. Esta fracción no se recoge para mantener una muy buena calidad del semen. La tapioca evita el reflujo de semen hacia el exterior del cuello uterino, pero puede contaminar el eyaculado.
El volumen de un eyaculado en promedio es de unos 300 mililitros, de los que entre 80 y 150 mililitros suelen ser de fracción espermática. Sexto, la toma termina cuando sale la última fracción pobre y el pene comienza a retraerse. Séptimo, tapar el termo y llevar al laboratorio para su evaluación. Materiales necesarios para procesamiento de semen. El tipo y la cantidad de equipo necesario para un laboratorio de inseminación artificial dependen de la granja. Se recomienda la utilización de material desechable y estéril. Microscopio. Termorrecolector de semen. Baño María. Nevera de conservación. Termómetro. Cámara de Burker o cámara de Neubauer. Recipiente estéril de 1000 centímetros cúbicos. Nevera portátil para transporte de dosis. Portaobjetos. Cubre objetos. Pipeta volumétrica 1 mililitro. Guantes colectores y guantes higiénicos de plástico. Filtros para semen. Diluyente. Agua destilada estéril. Botellas o fundas para dosis de semen. Peso digital pequeño. Rango 0 a 5000 gramos. Matraz aporado de 100 mililitros. Evaluación seminal básica. El semen debe ser evaluado y clasificado inmediatamente después de ser colectado en el menor tiempo posible para evitar cambios en su temperatura y contaminación con el medio ambiente. Lo primero que debe hacerse es la evaluación de los aspectos físicos. Temperatura. Colocar la funda con el semen en el baño María a 37 grados centígrados previa medición de temperatura del semen para evitar choques térmicos y muerte de los espermatozoides. Color. Se verifica si el color del semen es normal, blanquecino nítido. La presencia de colores atípicos puede ser debida a alteraciones patológicas del berraco o a la contaminación del eyaculado. Volumen. Se determina el volumen total en mililitros del eyaculado o se pesa. Olor. Un eyaculado normal produce muy poco olor. Enseguida se procede a realizar la evaluación microscópica. Motilidad. La motilidad espermática es una característica importante del semen fértil, ya que condiciona en gran parte el transporte espermático y la penetración de los óvulos. Existen varias técnicas para estudiar la motilidad seminal, pero la más utilizada, y a la vez la más simple, es la valoración visual del porcentaje de espermatozoides móviles y la calidad de su movimiento. Utilizando un microscopio de contraste de fase A 40X, se observan varios campos de una gota plana de semen diluido colocada entre porta y cubreobjetos, atemperados a 37 grados centígrados, y se estiman tanto la motilidad individual y la motilidad en masa. Lo primero que se observa es la motilidad en masa, que corresponde a una ola, y se examina sin diluir a pequeño aumento. Para la motilidad individual se diluye el semen 1 a 10 en suero fisiológico y se examina a gran aumento. A pesar de su importancia, este método es subjetivo. Tipo de movimiento en masa. Características. Tipo 0. Espermatozoides sin movimiento. Tipo 1. Espermatozoides sin movimiento progresivo girando sobre sí mismos. Tipo 2. Espermatozoides con movimientos anormales y algunos progresivos. Tipo 3. Espermatozoides con movimientos progresivos lentos y en zigzag. Tipo 4. Espermatozoides con movimientos progresivos rápidos. Tipo 5. Espermatozoides con movimientos progresivos muy rápidos. Calificación motilidad. Características. De 0 a 20%. Muy pocos espermatozoides presentan movimiento progresivo. De 20 a 40%. Una pequeña proporción de espermatozoides tienen movimiento progresivo. De 40 a 60%.
Una buena proporción de espermatozoides tienen movimiento circular o fijo, con una baja proporción de espermatozoides con movimiento progresivo. 60 a 80%. La mayoría de los espermatozoides muestra movimiento progresivo y vigoroso, pero de movimiento lento a través del campo. 80 a 100%. La mayoría de los espermatozoides muestran movimiento progresivo y vigoroso. Se recomienda no utilizar eyaculados por debajo del 75% de motilidad individual y o con calidad de movimiento inferior a 3 o 4. Aglutinación. La evaluación de la aglutinación se realiza sobre la misma muestra de motilidad. Se determina el grado de acúmulos o de aglomeración de los espermatozoides en escala de 0 a 5. Aglutinaciones. Características. Poca, menos de 2 aglutinaciones por campo. Media, entre 3 y 5 aglutinaciones por campo. Abundante, más de 5 aglutinaciones por campo. Morfología. La morfología se debe analizar en todos los eyaculados que entran al laboratorio. Las anomalías espermáticas afectan los resultados reproductivos de la granja. El análisis de morfología del semen se puede realizar durante el recuento de espermatozoides. Se considera como espermatozoide anormal cualquier célula que presenta una forma atípica, tanto a nivel de la cabeza, tracto intermedio o cola. La presencia de gota citoplasmática también es considerada una anomalía. Se recomienda desechar eyaculados con un 25% o más de anormalidades. Es importante el porcentaje de espermatozoides con acrosoma normal. El acrosoma es un pequeño depósito situado en el extremo de la cabeza del espermatozoide. Esta estructura juega un papel determinante en el proceso de fecundación, ya que contiene las enzimas necesarias para la penetración del óvulo. La valoración del acrosoma se puede realizar con microscopio de contraste de fases, mediante la simple fijación de la muestra con glutaraldehído al 2%. Anormalidades primarias. Corresponde a deformidades de cabeza, pieza media o inserción de la cola. Se desarrollan en el testículo o a lo largo de la espermatogénesis. Generalmente son más graves y difíciles de corregir. Anormalidades secundarias. Corresponde a la presencia de gotas citoplasmáticas o deformidades de la cola. Se desarrollan en el epidídimo o en el proceso de maduración espermática. Generalmente se relacionan con una reducción del flujo de testosterona a nivel testicular, causado por situaciones de estrés o ritmos de extracción inadecuada. Concentración. La concentración del eyaculado es un parámetro muy importante, ya que determina en gran parte el número de dosis a preparar. Una de las consecuencias de una valoración de la concentración inexacta o imprecisa es que las dosis de semen superan el número de espermatozoides recomendados. Con una medición más precisa, es posible optimizar la productividad espermática de cada eyaculado. Existen varios métodos de valoración de la concentración espermática, pero el más confiable sigue siendo la cámara de Burker. Método. Primero, se debe tomar la muestra del eyaculado previamente homogeneizado para realizar una solución total de 100 mililitros. Se toman 99 mililitros de solución de citrato de sodio con formol al 3% y se le adiciona 1 mililitro de la muestra. Segundo, se homogeniza mezclando la preparación y con una pipeta se deposita una gota sobre cada cuadrícula de la cámara por capilaridad. Es fundamental que tanto la medición de la muestra como la de la solución sea exacta para disminuir el riesgo de error. Tercero, se ubica la cuadrícula de la cámara con el microscopio a 10x y enseguida a 40x. Se localizan los cuadrados pequeños. Cuarto, contar los espermatozoides que hay en 40 cuadrados pequeños de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, según la técnica presentada en la imagen.
Se deben contar únicamente los espermatozoides cuya cabeza se encuentra completamente adentro del cuadro y aquellos ubicados en el borde superior y la línea derecha. No se cuentan los ubicados en la línea inferior o en el borde izquierdo. Cálculo de la concentración espermática para todas las cámaras, donde ESP es igual a número de espermatozoides por mililitro. E es igual a número de espermatozoides contados. S es igual a superficie empleada en milímetros